Prólogo. «Dragones», dijo Molander. Cogió del suelo una manzana arrugada y se la pasó de una mano a otra. «Lánzala», le dijo a Yeras el esfinge, apremiante. Sacó una flecha del carcaj y la centró en la cuerda del arco. «¿Cuánto me gustaría ver un dragón?» Run era el menor de todos, tan solo un chiquillo regordete al que aún le faltaban 2 años para llegar a la edad viril. «No sabéis cuánto me gustaría». «Y a mí me gustaría dormir abrazado a Rosie», pensó Pate. Cambió de postura en el banco, inquieto. Tal vez la chica fuera suya al amanecer. Me la llevaré lejos de Antigua, al otro lado del mar angosto, a una de las ciudades libres. Allí no había maestres, allí nadie lo acusaría. Alcanzó a oír la risa de Emma, que se colaba a través de los postigos cerrados de una ventana situada más arriba, mezclada con otra voz más grave, la del hombre al que estaba atendiendo. Era la mayor de las mozas de El Cálamo y El Pichel, 40 años como poco, pero aún conservaba cierta belleza pulposa. Su hija Rosie tenía 15 años y acababa de florecer. Emma había decretado que la virginidad de Rosie costaría un dragón de oro. Pate había ahorrado 9 venados de plata y un cuenco de estrellas de cobre y calderilla, pero de gran cosa le iba a servir. Le resultaría más fácil empollar un dragón de verdad que ahorrar monedas suficientes para obtener uno de oro. «Si querías dragones, naciste demasiado tarde, chaval», le dijo a Run Armen, el acólito. Armen llevaba en torno al cuello una tira de cuero engarzada con eslabones de peltre, zinc, plomo y cobre, y por lo visto pensaba, como la mayoría de los acólitos, que lo que tenían los novatos sobre los hombros era un nabo, no una cabeza. El último murió durante el reinado de Aegon III. «El último de Poniente», insistió Molander. «Tira la manzana», volvió a apremiarlo a Yeras. El esfinge era un joven atractivo. Todas las mozas lo mimaban y consentían. Hasta Rosie le rozaba a veces el brazo cuando le servía vino, y Pate tenía que apretar los dientes y fingir que no se daba cuenta. «El último dragón de Poniente fue el último dragón y punto», insistió Armen. «Eso lo sabe cualquiera». «Venga, esa manzana», pidió a Yeras, «o te la vas a comer». «Venga». Arrastrando el pie zambo, Molander dio un saltito, giró sobre sí mismo y lanzó la manzana hacia la bruma que pendía sobre el vino miel. De no ser por el pie, habría sido caballero, igual que su padre. Fuerza para ello le sobraba, como demostraban aquellos brazos gruesos y hombros anchos. La manzana voló lejos, veloz, pero no tanto como la flecha que surcó el aire tras ella. 4 palmos de vara de madera dorada con plumas de color escarlata. Pate no la vio acertar a la manzana, pero sí oyó el impacto, un ligero chunk que despertó ecos al otro lado del río antes de que llegara el ruido de la fruta contra el agua. Molander silbó. «Le ha sacado el corazón, qué belleza». No tanta como la que tiene Rosie. Pate adoraba aquellos ojos color avellana, aquellos pechos incipientes, la manera en que le sonreía al verlo. Adoraba los hoyuelos que tenía en las mejillas. A veces servía las bebidas descalza para notar la sensación de la hierba en los pies. Eso también lo adoraba. Adoraba su olor limpio y fresco, la manera en que se le rizaba el pelo detrás de las orejas. Hasta adoraba los dedos de sus pies. Una noche la muchacha le había dejado que se los masajeara y jugara con ellos, y Pate había inventado una historia divertida sobre cada dedo, todo con tal de que no dejara de reírse. Tal vez fuera mejor no cruzar el mar angosto. Con el dinero que había ahorrado, podía comprar un burro. Rosie y él lo montarían por turnos y recorrerían Poniente. Cierto era que Ebrose no lo consideraba digno del eslabón de plata, pero Pate sabía entablillar un hueso y aplicar sanguijuelas para unas fiebres. El pueblo llano le agradecería su ayuda. Si aprendía a cortar el pelo y a afeitar, hasta podría trabajar de barbero. Con eso me bastaría, se dijo, si tuviera a Rosie. Rosie era todo lo que deseaba en el mundo. No siempre había pensado lo mismo. En otros tiempos soñó con ser el maestre de un castillo, al servicio de algún señor generoso que lo honraría por su sabiduría y le regalaría un hermoso caballo blanco para agradecerle sus servicios. ¡Qué alto! ¡Qué orgulloso cabalgaría! Sonriendo desde arriba a la gente sencilla cuando se la cruzara en los caminos.
Una noche en la sala común del Cálamo y el Pichel, después de la segunda jarra de una sidra monstruosamente fuerte, Pate había alardeado de que no sería novicio toda la vida. «Cierto», fue la respuesta a gritos de Leo y Vago. «Algún día serás un exnovicio que se dedicará a criar cerdos». Apuró los pozos de la jarra. En aquel amanecer el porche iluminado con antorchas del Cálamo y el Pichel era una isla de luz en un mar de neblina. Río abajo, el distante faro de Hightower flotaba en la humedad de la noche como una nebulosa luna anaranjada, pero la luz no bastaba para animarlo. Ya tendría que haber venido el alquimista. ¿Había sido una broma cruel o le habría sucedido algo? No sería la primera vez que se le desmoronaba la buena suerte nada más rozar a Pate. En cierta ocasión, se había considerado afortunado porque el archimaestre Walgrave lo había elegido para que lo ayudara con los cuervos, sin siquiera imaginar que muy poco más adelante también estaría sirviéndole las comidas, barriendo sus habitaciones y vistiéndolo por las mañanas. Según decía todo el mundo, lo que Walgrave había olvidado sobre la cría y cuidado de los cuervos era más de lo que la mayoría de los maestres llegaba a saber en toda su vida, de manera que Pate dio por supuesto que lo mínimo a lo que podía aspirar era un eslabón negro. Pero Walgrave no estaba dispuesto a dárselo. Si permitían al anciano seguir ostentando el título de archimaestre, era solo por cortesía. Había sido un gran maestre, pero en aquellos tiempos, su túnica ocultaba a menudo la ropa interior sucia y medio año atrás, unos acólitos lo habían encontrado en la biblioteca llorando porque no sabía volver a sus habitaciones. El maestre Gormon ocupaba el lugar de Walgrave bajo la máscara de hierro. El mismo Gormon que en cierta ocasión había acusado de robo a Pate. En el manzano que se alzaba junto al agua, un ruiseñor empezó a cantar. Era un sonido agradable, un grato cambio tras los gritos roncos y los graznidos incesantes de los cuervos que cuidaba todo el día. Los cuervos blancos conocían su nombre y en cuanto lo veían se lo empezaban a decir entre ellos. Pate, 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 hasta que le entraban ganas de gritar. Aquellos enormes pájaros blancos eran el orgullo del archimaestre Walgrave. Quería que devorasen su cadáver cuando muriese, pero Pate tenía la sospecha de que se lo querrían comer a él también. Tal vez fuera aquella sidra monstruosamente fuerte, aunque no había ido con intención de beber. Ayeras había estado pagando rondas para celebrar su eslabón de cobre y el sentimiento de culpa le daba sed, pero casi sonaba como si los trinos del ruiseñor dijeran «oro por hierro, oro por hierro, oro por hierro». Cosa de lo más extraño, porque era lo mismo que había dicho el desconocido la noche en que Rosie lo reunió. «¿Quién eres?», le había preguntado Pate, y la respuesta del hombre fue «un alquimista. Sé transformar el hierro en oro». Y de repente tenía la moneda en la mano, la hacía bailar por encima de los nudillos, y el amarillo dorado brillaba a la luz de la vela. En un lado se veía un dragón de 3 cabezas y en el otro la cara de algún rey muerto. «Oro por hierro», recordó Pate, «no hay mejor negocio». «¿La quieres tener? ¿La amas?» «No soy ningún ladrón», le respondió al hombre que se decía alquimista. «Soy novicio en la ciudadela». El alquimista inclinó la cabeza. «Si lo reconsideras, volveré a estar aquí dentro de 3 días con mi dragón», se limitó a decir. Habían pasado 3 días. Pate había regresado al Cálamo y el Pichel, aunque aún no estaba seguro de lo que iba a hacer, pero en lugar del alquimista se encontró con Molander, Armen y el Esfinge, con Run pisándoles los talones. Si no se hubiera unido a ellos, habría resultado sospechoso. El Cálamo y el Pichel no cerraba nunca. Llevaba 600 años en su isla del Vinomiel y ni un solo día había dejado de atender a los clientes. Aunque el alto edificio de madera se inclinaba hacia el sur, igual que los novicios se inclinaban a veces después de una jarra, Pate daba por hecho que la taberna seguiría en pie y en marcha 600 años más, despachando vino, cerveza y aquella sidra monstruosamente fuerte a marineros, hombres del río, herreros, bardos, sacerdotes y príncipes y a los novicios y acólitos de la ciudadela. «Antigua no es el mundo», declaró Molander en voz demasiado alta. Era hijo de un caballero y no podía estar más borracho. Desde que le llegó la noticia de la muerte de su padre en el Aguas Negras, se emborrachaba casi todas las noches. Incluso allí, en Antigua, lejos de las batallas y a salvo tras los muros, la guerra de los 5 reyes los había afectado a todos, aunque el archimaestre Benedict no dejaba de señalar que no había sido nunca una guerra de 5 reyes, ya que Renly Baratheon había sido asesinado antes de la coronación de Balon Greyjoy.
Mi padre decía siempre que el mundo es más grande que el castillo de ningún señor, siguió Molander. Los dragones deben de ser lo mínimo que se podría encontrar en Quarth, Asshai y Yiti. Las historias que cuentan esos marineros son historias que cuentan los marineros, lo interrumpió Armen. Marineros, mi querido Molander. Baja a los muelles y te apuesto lo que sea que te encontrarás marineros que te hablarán de las sirenas que se han tirado, o de cómo pasaron un año en el vientre de un pez. ¿Y cómo sabes que no es verdad? Molander caminaba a trompicones por la hierba en busca de más manzanas. Para estar del todo seguro de que mienten, tendrías que haber estado tú en el vientre del pez. Cuando un marinero cuenta una historia, vale, te puedes reír. Pero cuando los remeros de 4 barcos diferentes cuentan en 4 idiomas el mismo cuento. El cuento no es el mismo, insistió Armen. Dragones en Asshai, dragones en Quarth, dragones en Meren, dragones de Otrakis, dragones que liberan esclavos, los cuentos son todos diferentes. Solo en los detalles. Cuanto más bebía, más testarudo se ponía Molander, que ya era obstinado e incluso sobrio. Todos hablan de dragones y de una reina joven y hermosa. El único dragón que le interesaba a Pate era de oro amarillo. ¿Qué le habría pasado al alquimista? 3 días. Dijo que estaría aquí. Tienes otra manzana al lado del pie, le indicó Ayeras a Molander. Y aún me quedan 2 flechas en el carcaj. A tomar por culo el carcaj. Molander recogió la fruta. Esta tiene gusanos, se quejó. De todos modos, la lanzó al aire. La flecha acertó en la manzana justo cuando empezaba a descender y la partió limpiamente en 2. Una de las mitades cayó en el tejado de una torreta, rodó hasta otro tejado inferior, rebotó y no golpeó a Armen por un palmo. Si partes por la mitad de un gusano, te salen 2 gusanos, los informó el acólito. Si con las manzanas sucediera lo mismo, nadie pasaría hambre, señaló Ayeras con una de sus sonrisas esbozadas. El esfinge sonreía siempre, como si supiera un chiste secreto. Eso le daba un aspecto pérfido que le pegaba muy bien con la barbilla puntiaguda, el pico del nacimiento del pelo y la densa mata de rizos negros como el azabache. Ayeras sería maestre algún día. Solo llevaba 1 año en la ciudadela y ya había forjado 3 eslabones de su cadena. Armen tenía más, sí, pero obtener cada uno le había llevado 1 año. Aún así también sería maestre algún día. Rune y Molander seguían siendo novicios de cuello desnudo, pero Rune era muy joven, y Molander era más aficionado a la bebida que a la lectura. En cambio, Pate llevaba 5 años en la ciudadela. Apenas tenía 13 cuando ingresó y aún así, su cuello seguía tan desnudo como el día en que llegó de las tierras de Poniente. Se había considerado preparado en 2 ocasiones. La primera se había presentado ante el archimaestre Baelin para demostrar su conocimiento de los cielos, pero lo único que logró fue averiguar cómo se había ganado el sobrenombre de vinagre. Le hicieron falta 2 años para reunir valor e intentarlo de nuevo. En la segunda ocasión se sometió al juicio del archimaestre Ebrose, un anciano bondadoso conocido por la suavidad de su voz y la gentileza de sus manos, pero para Pate los suspiros de Ebrose resultaron tan dolorosos como las pullas mordaces de Baelin. La última manzana y te cuento lo que sospecho de esos dragones, prometió Ayeras. ¿Qué vas a saber tú que no sepa yo?, gruñó Molander. Divisó una manzana en una rama, dio un salto, la arrancó y la lanzó. Ayeras se llevó la cuerda del arco hasta la oreja y giró con elegancia para seguir la trayectoria del objetivo. Liberó la flecha justo cuando la manzana empezaba a caer. Siempre fallas la última, comentó Rune. La manzana cayó al agua intacta. ¿Lo ves? El día en que se aciertan todas es el día en que se deja de mejorar. Ayeras soltó la cuerda del arco y lo guardó en la funda de cuero. El arco estaba tallado en aurocorazón, una madera rara y fabulosa procedente de las islas del verano. Pate había intentado tensarlo una vez sin conseguir nada. El esfinge parece esbelto, pero esos brazos delgados tienen fuerza, reflexionó mientras Ayeras pasaba una pierna al otro lado del banco para llegar a su copa de vino. El dragón tiene 3 cabezas, anunció con su suave y pausado acento dorniense. ¿Es un acertijo?, quiso saber Rune. En las leyendas, las esfinges siempre hablan con acertijos. No es ningún acertijo. Ayeras bebió un trago de vino. Los demás trasegaban picheles de la sidra monstruosamente fuerte a la que debía su fama el cálamo y el pichel, pero él prefería los vinos extraños y dulces de la tierra de su madre. Esos vinos no eran baratos ni siquiera en Antigua. Fue Leo el Vago quien le puso a Ayeras el apodo de Esfinge.
Una esfinge es un poco de esto y un poco de aquello. Cara humana, cuerpo de león, alas de halcón, igual que Ayeras. Su padre era dorniense y su madre una isleña del verano de piel negra. Él también tenía la piel oscura como la teca, y al igual que las esfinges de mármol verde que flanqueaban las puertas principales de la ciudadela, los ojos de Ayeras eran de ónice. Los únicos dragones de 3 cabezas son los que se ponen en los escudos y en los estandartes, afirmó con rotundidad Armen el acólito. Es una variante heráldica, solo eso, y además todos los Targaryen han muerto. No todos, replicó Ayeras. El rey mendigo tenía una hermana. Yo creía que le habían estampado la cabeza contra la pared, dijo Run. No, dijo Ayeras. Los valerosos hombres del león de Lannister le estamparon la cabeza contra la pared a Aegon, el hijo pequeño del príncipe Raegar. Nosotros hablamos de la hermana de Raegar, nacida en Roca Dragón antes de que cayera la fortaleza. Le pusieron por nombre Daenerys. Daenerys de la Tormenta. Ya me acuerdo de quién dices. Molander alzó el pichel bien alto. Se oyó el chapoteo de la sidra que quedaba. Brindo por ella. Bebió de un trago, dejó de golpe el pichel vacío, eructó y se limpió la boca con el dorso de la mano. ¿Dónde está Rousey? Nuestra reina legítima se merece otra ronda de sidra, ¿no os parece? Armen el acólito tenía cara de alarma. Baja la voz, idiota. Con esas cosas ni se bromea. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. La araña tiene oídos en todas partes. Venga, Armen, que te meas en los calzones. He propuesto un brindis, no una rebelión. Pate oyó una risita. Una voz suave y taimada lo sorprendió desde atrás. Ya sabía yo que eras un traidor, patachula. Leo el Vago avanzaba desgarbado por la entrada del viejo puente de tablones, con ropa de seda de rayas verdes y doradas y una capa corta de seda negra abrochada en el hombro con una rosa de jade. A juzgar por el color de las manchas, el vino que le había goteado por la pechera había sido un tinto robusto. Un mechón de cabello rubio ceniza le cubría un ojo. Molander se puso nervioso nada más verlo. «A la mierda. Lárgate. Aquí no te queremos». Ayeras le puso una mano en el hombro para calmarlo y Armen frunció el ceño. «Leo, mi señor, tenía entendido que seguías confinado en la ciudadela, que aún te quedaban 3 días». Leo el Vago se encogió de hombros. Perestan dice que el mundo tiene 40.000 años. Según Mollos, son 500.000, que son 3 días en comparación. Aunque en el porche había una docena de mesas vacías, Leo fue a sentarse con ellos. «Venga, patachula, invítame a una copa de dorado del Rejo y puede que no le cuente a mi padre lo del brindis. Las tabas se han vuelto contra mí en el suerte caprichosa y me he gastado el último venado en la cena. Cochinillo en salsa de ciruelas, relleno con castañas y trufas blancas. Algo hay que comer. ¿Qué habéis cenado vosotros, muchachos?» «Carnero», masculló Molander. No parecía nada satisfecho. «Hemos compartido una pierna de carnero hervido». «No me cabe duda que os ha saciado el apetito». Leo se volvió hacia Ayeras. «El hijo de un señor debería ser generoso, esfinge. Tengo entendido que has conseguido el eslabón de cobre. Brindaré por ello». Ayeras le devolvió la sonrisa. «Solo invito a mis amigos. Y no soy el hijo de un señor, ya te lo he dicho. Mi madre era comerciante». Leo tenía los ojos color avellana, con el brillo del vino y la malicia. «Tu madre era una mona de las islas del verano. Los dornienses se follan cualquier cosa que tenga un agujero entre las piernas, sin ánimo de ofender. Eres negro como el carbón, pero tú al menos te bañas. No se puede decir lo mismo de nuestro amigo, el porquerizo de las manchas». Hizo un gesto vago en dirección a Pate. «Si le pego en la boca con el pichel, le saltaré la mitad de los dientes», pensó Pate. Pate Manchas, el porquerizo, era el protagonista de un millar de anécdotas picarescas. Se trataba de un patán torpe y de buen corazón, que siempre se las arreglaba para quedar por encima de los señores rollizos, los caballeros arrogantes y los septones pomposos que lo mortificaban. Su estupidez ocultaba una especie de astucia rudimentaria. Al final de las historias, Pate Manchas siempre acababa sentado en el trono de un gran señor, o encamado con la hija de algún caballero. Pero no eran más que cuentos. En el mundo real a los porquerizos jamás les iba tan bien. A veces Pate pensaba que su madre debía de haberlo odiado mucho para ponerle aquel nombre. Ayeras ya no sonreía. «Te vas a disculpar».
¿De verdad? Dijo Leo. No sé si podré. Tengo la boca tan seca. Cada palabra que dices arroja más vergüenza sobre tu casa, le replicó Ayeras. La misma vergüenza que cae sobre la ciudadela por el hecho de que seas uno de los nuestros. Ya lo sé. Así que invitadme a vino para que ahogue la vergüenza que siento. Te arrancaría la lengua de raíz, le espetó Molander. ¿En serio? ¿Y cómo os iba a contar luego lo que sé de los dragones? Leo se encogió de hombros otra vez. El mestizo ha acertado. La hija del rey loco está viva. Ella misma ha empollado a los 3 dragones. ¿3? Se asombró Run. Leo le dio unas palmaditas en la mano. Más de 2 y menos de 4. Yo que tú no optaría una al eslabón de oro. Deja en paz al chico, le advirtió Molander. Qué patachula más caballeroso. Como quieras. Todos los hombres de todos los barcos que se han acercado a menos de 100 leguas de Quartz hablan de esos dragones. Unos cuantos hasta dicen que los han visto. Al mago le parece verosímil. Armen frunció los labios en gesto de desaprobación. Marwyn no está bien. El propio archimaestre Perestan te lo diría. El archimaestre Riam también lo dice, aportó Run. Leo bostezó. El mar es húmedo, el sol es cálido y los animales del bestiario aborrecen al mastín. Tiene un mote para todo el mundo, pensó Pate, pero no se podía negar que Marwyn tenía más aspecto de mastín que de maestre. Siempre parece que va a morder. El mago no era igual que los otros maestres. Se decía por ahí que gustaba de la compañía de putas y de magos errantes, que hablaba con ibeneses velludos y con negros isleños del verano en sus propios idiomas, y que hacía sacrificios a dioses extraños en los pequeños templos de marinos que salpicaban los embarcaderos. Lo habían visto en los bajos fondos de la ciudad, en las peleas de ratas y en burdeles negros, en compañía de cómicos, bardos, mercenarios e incluso mendigos. Algunos hasta rumoreaban que en cierta ocasión había matado a un hombre a puñetazos. Cuando Marwyn retornó a Antigua, tras pasar 8 años en el este cartografiando tierras lejanas, buscando libros perdidos y estudiando con brujos y portadores de sombras, Vaelin Vinagre le había puesto el apodo de Marwyn el Mago, que no tardó en extenderse por Antigua, para enfado de Vaelin. Deja los hechizos y las oraciones para los sacerdotes y los septones, y dedícate a aprender verdades en las que se pueda confiar, le había aconsejado a Pate en cierta ocasión el archimaestre Riam. Pero el anillo, la vara y la máscara de Riam eran de oro amarillo, y en su cadena de maestre no había ningún eslabón de acero valirio. Armen miró con desprecio a Leo el vago. El archimaestre Marwyn cree en muchas cosas raras, dijo, pero no tiene más pruebas que Molander de la existencia de esos dragones. Solo son cuentos de marineros. Te equivocas, replicó Leo. En las habitaciones del mago arde una vela de cristal. Se hizo el silencio en el porche iluminado por antorchas. Armen suspiró y sacudió la cabeza. Molander se echó a reír. El esfinge escudriñó a Leo con sus grandes ojos oscuros. Run parecía despistado. Pate sabía algo sobre las velas de cristal, pero nunca había visto una encendida. Eran el secreto peor guardado de la ciudadela. Se decía que habían llegado a Antigua, procedentes de Valiria, 1 millar de años antes de la maldición. Tenía entendido que había 4, una verde y 3 negras, y todas eran largas y retorcidas. ¿Qué es eso de las velas de cristal?, quiso saber Run. Armen el acólito carraspeó. La noche anterior al día en que pronuncia los votos, todo acólito tiene que guardar vigilia en la cripta. No se le permite llevar ningún tipo de antorcha, lámpara, candelabro, farol, solo una vela de obsidiana. Tiene que pasarse la noche a oscuras a menos que sea capaz de encender esa vela. Los hay que lo intentan. Los tontos, los testarudos, los que han estudiado eso que llaman misterios superiores. Casi siempre se cortan los dedos porque los bordes de las velas son afilados como navajas, según se dice. Y luego tienen que esperar al amanecer con las manos ensangrentadas y meditando sobre su fracaso. Los más listos se tumban a dormir o se pasa la noche rezando y ya está, pero no hay año en que no lo intente alguno. Sí, Pate también había oído aquellas historias. Lo que no entiendo es de qué sirve una vela que no da luz. Es una lección, explicó Armen. La última lección que tenemos que aprender antes de ponernos la cadena de maestre. La vela de cristal representa la verdad y el aprendizaje, 2 cosas infrecuentes, hermosas y frágiles. Tiene forma de vela,
para recordarnos que un maestre debe proyectar luz allá donde preste sus servicios, y es afilada para recordarnos que el conocimiento también puede ser peligroso. Los sabios pueden volverse arrogantes en su sabiduría. Un maestre, en cambio, debe ser humilde siempre. La vela de cristal también nos recuerda eso. Así, mucho después de pronunciar los votos, ponerse la cadena y marcharse a servir, el maestre recordará la oscuridad de su vigilia. Recordará que no pudo hacer nada para encender la vela, porque incluso con conocimientos hay cosas que no son posibles. Leo el Vago soltó una carcajada. Querrás decir que no son posibles para ti. Yo he visto la vela encendida. ¿Has visto alguna vela encendida? Eso no lo dudo, replicó Armen. Puede que fuera una vela de cera negra. Sé muy bien lo que vi. La luz era rara, brillante, mucho más que la de cualquier vela de cera o de sebo. Proyectaba sombras extrañas y la llama no parpadeó en ningún momento, ni siquiera cuando entró el viento por la puerta abierta que había a mi espalda. Armen se cruzó de brazos. La obsidiana no arde. Vidriagón, intervino Pate. La gente llama vidriagón a la obsidiana. No sabía por qué, pero el detalle le parecía importante. Es verdad, reflexionó Ayeras el esfinge. Y si de nuevo hay dragones en el mundo, dragones y cosas más sombrías, dijo Leo. Las ovejas grises han cerrado los ojos, pero el mastín prefiere ver la verdad. Se están despertando poderes antiguos. Las sombras se agitan. Pronto se cernirá sobre nosotros una era de maravillas y horrores, una era de dioses y héroes. Se estiró y esbozó su sonrisa perezosa. Yo diría que eso bien vale una ronda. Ya hemos bebido bastante, replicó Armen. Se nos echa encima el amanecer, y el archimaestre Ebrous hablará hoy de las propiedades de la orina. Si alguien quiere forjar un eslabón de plata, más le vale no perderse esta charla. No seré yo quien os impida ir a la cata de meados, replicó Leo. La verdad, yo prefiero el sabor de un dorado del Rejo. Si hay que elegir entre los meados y tú, me quedo con los meados. Molander se levantó. Vamos, Run. El esfinge cogió la funda del arco. Yo también me voy a la cama. Me imagino que soñaré con dragones y velas de cristal. ¿Os marcháis todos? Leo se encogió de hombros. Bueno, al menos se queda Rosie. A lo mejor voy a despertar a nuestro caramelito y la hago mujer. Ayeras vio la expresión en el rostro de Pate. Si no tiene un cobre para pagarse una copa de vino, menos va a tener un dragón para pagar por la chica. Eso, dijo Molander. Además, para convertir a una niña en mujer, tendría que ser un hombre. Ven con nosotros, Pate. El viejo Walgrave se despertará cuando salga el sol. Te necesitará para que lo lleves al retrete. Si es que hoy se acuerda de quién soy. El archimaestre Walgrave no tenía problemas para distinguir un cuervo de otro, pero a la gente se le daba peor. En ocasiones confundía a Pate con un tal Crescent. Todavía no, respondió a sus amigos. Me quedo un rato más. Aún no había amanecido del todo. El alquimista podía acudir y Pate tenía toda la intención de estar allí por si acaso. Como quieras, dijo Armen. Ayeras miró a Pate durante largo rato. Luego se colgó el arco de un hombro esbelto y siguió a los demás en dirección al puente. Molander iba tan borracho que tenía que caminar con una mano en el hombro de Rum para no caerse. La ciudadela no estaba lejos a vuelo de cuervo, pero ellos no eran cuervos, y Antigua era un auténtico laberinto de callejuelas tortuosas, encrucijadas y calles llenas de baches. «Id con ojo», oyó decir Pate a Armen mientras la bruma del río los engullía a los cuatro. «La noche es húmeda y los guijarros estarán resbaladizos». Cuando se hubieron marchado, Leo el Vago miró a Pate con gesto hosco desde el otro lado de la mesa. «Qué pena. El esfinge se ha largado con toda su plata y me ha abandonado con Pate Manchas, el porquerizo». Se desperezó y bostezó. «Y dime, ¿cómo está nuestra pequeña Rosie?» «Duerme», replicó Pate cortante. «Desnuda, seguro». Leo sonrió. «¿De verdad crees que vale un dragón? Un día de estos lo tengo que comprobar». Pate no era tan idiota como para responder, y a Leo no le hacía falta ninguna respuesta. «Supongo que una vez la haya abierto, el precio bajará tanto que hasta los porquerizos os la podréis permitir. Me tendrías que dar las gracias». «Te tendría que matar», pensó Pate, pero no estaba suficientemente borracho para tirar por tierra su vida. Leo tenía entrenamiento con las armas, se sabía que era mortífero con el puñal y la espada de jaque, y aunque Pate consiguiera matarlo, también le costaría la cabeza. Él solo tenía un nombre, Leo II, y el segundo era Tyrell.
Su padre era Sir Murin Tyrell, comandante de la guardia de la ciudad de Antigua. Mace Tyrell, señor de Alto Jardín y guardián del sur, era su primo. Y el anciano de Antigua, Lord Leighton, del Faro, entre cuyos muchos títulos se contaba el de protector de la ciudadela, era banderizo de la casa Tyrell. Ni caso, se dijo Pate. Únicamente dice esas cosas para hacerme daño. Hacia el este, las neblinas eran cada vez más claras. El amanecer, comprendió. El amanecer ha llegado, y el alquimista no. No sabía si reír o llorar. Si lo devuelvo todo y nadie se entera, ¿sigo siendo un ladrón? Otra pregunta para la que no tenía respuesta, como aquellas que le habían planteado Ebrous y Baelin. Cuando se levantó del banco, la sidra monstruosamente fuerte se le subió a la cabeza de golpe. Tuvo que apoyar una mano en la mesa para recuperar el equilibrio. «Deja en paz a Rosie», dijo, a modo de despedida. «Déjala en paz o te mato». Leo Tyrell se apartó el mechón de pelo del ojo. «No me bato en duelo con porquerizos. Lárgate». Pate se volvió y atravesó el porche. Sus pisadas resonaron contra las planchas desgastadas del antiguo puente. Cuando llegó al otro lado, el cielo ya se empezaba a teñir de rosa. «El mundo es grande», se dijo. «Si comprara el burro, podría recorrer los caminos y senderos de los 7 reinos. Me dedicaría a poner sanguijuelas y a quitar liendres a la gente. Podría enrolarme en cualquier barco como remero y atravesar las puertas de Jade para llegar a Quarth y ver esos dragones. No tengo por qué volver con Walgrave y con los cuervos». Pero sin saber por qué, sus pies se encaminaron hacia la ciudadela. Cuando el primer rayo de luz traspasó las nubes del este, las campanas matutinas empezaron a repicar en el septo del marinero, abajo en el puerto. El septo del señor se le unió al cabo de un instante. Luego, los 7 santuarios desde sus jardines, al otro lado del vino miel, y por último el septo estrellado que había sido sede del Septón Supremo durante 1000 años, antes de que Aegon tocara tierra en Desembarco del Rey. Era una música impresionante, aunque no tan dulce como la de un simple ruiseñor. También se oían cánticos por debajo del repicar de las campanas. Todas las mañanas, con la luz del alba, los sacerdotes rojos se reunían para dar la bienvenida al sol en el exterior de su modesto templo, junto a los muelles, porque oscura es la noche y los terrores la pueblan. Pate los había oído gritar aquellas palabras 1 millar de veces. Le pedían a R'hllor, su dios, que los salvara de la oscuridad. En cuestión de dioses, a él le bastaba con los 7, pero tenía entendido que Stannis Baratheon rezaba junto a las hogueras nocturnas. Hasta había puesto en su estandarte el corazón llameante de R'hllor en lugar del venado coronado. Si consigue sentarse en el trono de hierro, todos tendremos que aprendernos la canción de los sacerdotes rojos, pensó Pate, aunque sabía que no era probable. Tywin Lannister había destrozado a Stannis y a R'hllor en el Aguas Negras. No tardaría en acabar con ellos, y pondría en una pica la cabeza del aspirante ilegítimo de los Baratheon sobre las puertas de Desembarco del Rey. A medida que se disolvían las nieblas nocturnas, Antigua cobraba forma en torno a él. Emergía de la penumbra como un fantasma. Pate no había estado nunca en Desembarco del Rey, pero sabía que era una ciudad de cañas y barro, un entramado de calles enlodadas, tejados de paja y chozas de madera. Antigua era de piedra. Todas las calles, hasta el más triste callejón, estaban empedradas. Y al amanecer la ciudad era más hermosa que en ningún otro momento. Al oeste del vino miel, las casas de los gremios bordeaban la ribera como una hilera de palacios. Río arriba, las cúpulas y torres de la ciudadela se alzaban a ambas orillas, conectadas por puentes de piedra llenos de habitaciones y estancias. Río abajo, bajo los muros de mármol negro y las ventanas en forma de arco del septo estrellado, las mansiones de los píos se arracimaban como niños en torno a los pies de una anciana rica. Y más allá, donde el vinomiel se ensanchaba para transformarse en el canal de los susurros, se alzaba Torre Alta, con sus almenaras brillantes pese al amanecer. Desde el lugar donde se encontraba, en la cima de los riscos de la isla Batalla, su sombra cortaba la ciudad como una espada. Los nacidos y criados en Antigua sabían la hora por su sombra. Había quien decía que desde la cima se divisaba hasta el muro. Tal vez por eso Lord Leighton no había bajado desde hacía más de un decenio y prefería gobernar a su ciudad desde las nubes. Por el camino del río adelantó a Pate un carromato de carnicero que llevaba detrás 5 cochinillos que no dejaban de chillar.
Al apartarse para dejarle paso, esquivó por poco el contenido del orinal que una mujer vaciaba desde una ventana. Cuando sea maestre en un castillo, iré a caballo, pensó. En ese momento tropezó con un guijarro y se preguntó a quién quería engañar. Nunca tendría una cadena. Nunca se sentaría a la mesa de un señor. Nunca montaría en un gran caballo blanco. Se pasaría los días escuchando los graznidos de los cuervos y quitando manchas de mierda de la ropa interior del archimaestre Walgrave. Estaba con una rodilla en tierra, sacudiéndose el lodo de la túnica cuando la voz lo saludó. «Buenos días, Pate». El alquimista estaba junto a él. Pate se levantó. «3 días. Dijiste que irías a El Cálamo y el Pichel. Estabas con tus amigos y no me pareció oportuno entrometerme en un momento de camaradería». El alquimista llevaba una capa de viaje con capucha marrón, indefinible. El sol naciente asomaba a su espalda sobre los tejados, de manera que costaba ver el rostro bajo la capucha. ¿Has decidido ya qué eres? ¿Por qué me obliga a decirlo? Creo que soy un ladrón. Ya me lo parecía. Lo más difícil había sido ponerse a 4 patas para sacar la caja fuerte de debajo de la cama del archimaestre Walgrave. Era muy sólida y tenía refuerzos de hierro, pero la cerradura estaba rota. El maestre Gormon sospechó que la había roto Pate, pero no era verdad. El propio Walgrave había forzado la cerradura porque había perdido la llave. En el interior, Pate había encontrado una bolsa de venados de plata, un mechón de pelo rubio atado con una cinta, un retrato en miniatura de una mujer que se parecía a Walgrave, hasta en el bigote, y un guantelete de caballero hecho de escamas de acero. Según Walgrave, había pertenecido a un príncipe, aunque no recordaba a cuál. Cuando Pate lo sacudió, la llave cayó al suelo. «Si la cojo, seré un ladrón», recordó haber pensado. La llave era vieja y pesada, de hierro negro. Por lo visto abría todas las puertas de la ciudadela. Los demás llevaban la suya encima o la escondían en el lugar seguro, pero si Walgrave hubiera escondido la suya, no la habrían vuelto a ver jamás. Pate se había apoderado de la llave y estaba ya casi en la puerta cuando se volvió para coger también la plata. Un ladrón era igual de ladrón tanto si robaba poco como si robaba mucho. Pate había graznado uno de los cuervos blancos. «Pate, Pate, Pate». «¿Traes el dragón?», le preguntó el alquimista. «Si tú traes lo que te pedí». «Dámelo, quiero verlo». Pate no tenía la menor intención de dejarse engañar. «El camino del río no es el lugar adecuado. Vamos». No tuvo tiempo de pararse a pensar, de sopesar las posibilidades. El alquimista se alejaba. Pate tenía que elegir entre seguirlo y perder para siempre tanto a Rousey como el dragón. Lo siguió. Mientras caminaban se metió la mano en la manga y palpó la forma de la llave, a salvo en el bolsillo oculto que se había cosido. Las túnicas de los maestres estaban llenas de bolsillos. Lo había sabido desde niño. Tuvo que apresurarse para mantenerse a la altura del alquimista, que caminaba a zancadas largas. Bajaron por una callejuela, doblaron una esquina y cruzaron el viejo mercado de los ladrones por el callejón Cogetrapos. Por último, el alquimista se metió en otra callejuela aún más estrecha que la anterior. «Ya está bien», dijo Pate. «No hay nadie. Que sea aquí». «Como quieras». «Lo que quiero es mi dragón». «Desde luego». La moneda apareció como surgida de la nada. El alquimista la hizo caminar por sus nudillos igual que cuando Rousey los había reunido. A la luz de la mañana el dragón centelleaba al moverse y daba a los dedos un aura dorada. Pate se la quitó de la mano. Sintió el oro cálido contra la palma. Se la llevó a la boca y la mordió como había visto que hacía la gente. A decir verdad, no estaba seguro de a qué tenía que saber el oro, pero no quería quedar como un idiota. «La llave», solicitó el alquimista con tono educado. Pate titubeó sin saber bien por qué. «¿Qué buscas? ¿Algún libro?» Se decía que varios de los viejos pergaminos valirios que había en las criptas eran las únicas copias que quedaban en el mundo. «Lo que busco no es asunto tuyo». «Ya está», se dijo Pate. «Lárgate. Vuelve corriendo a El Cálamo y el Pichel, despierta a Rousey con un beso y dile que es tuya». Pero se quedó donde estaba. «No, muéstrame la cara». «Como quieras». El alquimista se bajó la capucha. Era solo un hombre, su rostro era solo un rostro. El rostro de un joven normal, con mejillas regordetas y una sombra de barba.
Una cicatriz antigua y tenue le cruzaba la derecha. Tenía la nariz ganchuda y una mata espesa de pelo negro con rizos prietos alrededor de las orejas. Pate no lo había visto nunca. No te conozco. Ni yo a ti. ¿Quién eres? Un desconocido. Nadie, de verdad. Pate se había quedado sin palabras. Sacó la llave y se la puso en la mano al desconocido. Sentía la cabeza embotada, brumosa. Rosie, se recordó. Bueno, ya está. No había recorrido ni medio callejón cuando los guijarros del empedrado empezaron a moverse bajo sus pies. La piedra está húmeda y resbala, pensó, pero no se trataba de eso. Sentía que el corazón le martilleaba en el pecho. «¿Qué está pasando?», dijo. Las piernas se le habían convertido en agua. «No lo entiendo». «Y nunca lo entenderás», dijo una voz con tristeza. Los guijarros se alzaron para recibirlo. Pate trató de pedir ayuda a gritos, pero también le falló la voz. Su último pensamiento fue para Rosie.